damos las gracias. Amén. Amén. Una de las cosas que más daño le está haciendo a la iglesia del Señor, o que más daño puede hacer a la iglesia del Señor, son predicadores enfermos. Hay 3 enfermedades que están atacando a los predicadores en esta época, y creo que una de las misiones de la iglesia y de la escuela de predicación en este sentido es ayudarnos a vacunarnos contra estos 3 males. Que este grupo de predicadores que tenemos presente y nuestro hermano que se va a graduar tengan esta disposición y que estén vacunados contra esos 3 males. Los males que me refiero es la indiferencia, predicadores que son indiferentes, que no les importa las almas perdidas, que no le importa a la gente que realmente está necesitada de la palabra de Dios. Predicadores que están enfermos de orgullo, que están más preocupados por su propia cosecha que la cosecha del Señor, y que están más preocupados en enaltecer su nombre que enaltecer el nombre del Señor. Y predicadores que están distraídos. La distracción es una de las más grandes enfermedades que el predicador puede sufrir. Esta mañana, hermanos, al estar en vísperas de la graduación de nuestra hermana y nuestra hermana Morales, sobre todo en el caso de nuestro hermano Enrique, que está por graduarse y salir a predicar, a pesar de que no lo ha hecho por años también ya, y que a lo mejor tuviera muchas más cosas que enseñarnos a nosotros que pudiéramos enseñarle a él, pues quisiera que saliéramos vacunados de este lugar, vacunados contra estos 3 males. Y la vacuna es muy simple. La vacuna es regresar a la Biblia y ver cómo predicaban los predicadores del Nuevo Testamento, cómo predicaba el apóstol Pablo, qué pensamiento tenía en cuanto a estas 3 cosas: la indiferencia, el orgullo y las distracciones. El mundo puede distraernos, puede desenfocarnos en las cosas que realmente son necesarias para la salvación, no solamente de la gente que nos oye, sino de la gente también, nosotros en lo personal, nuestra propia salvación. Vaya conmigo a la primera carta de los Corintios, por favor. Hay muchos pasajes de donde tomar para poder hablar de este punto, pero la primera carta de los Corintios, a pesar de que tiene un tema específico, que nos habla de cómo este cristiano tiene que estar unido con Cristo, la primera carta de los Corintios nos ayuda a ver desde este punto de vista, desde este enfoque, cómo veía Pablo la situación y qué pensaba Pablo de estas 3 cosas. Lo vemos de una manera obvia a la hora de estar viendo el comportamiento del apóstol Pablo. Vemos cómo se comportaba Pablo y vemos qué pensaba de estas 3 cosas. Pensando en esta vacuna y tomando en cuenta esa imagen en nuestra mente, la vacuna contra estos 3 males, lea usted conmigo el capítulo 3, la primera carta de los Corintios, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 4 y encontramos la primera vacuna, la vacuna contra la indiferencia. ¿Por qué? Bueno, porque vemos cómo pensaba Pablo, qué estaba esperando Pablo, qué estaba intentando hacer Pablo. Fíjense lo que dice el pasaje. Dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Obviamente el punto del texto era expresar a los hermanos que para este momento deberían de haber avanzado ellos en su situación espiritual, que no deberían estar como enanos espirituales, esperando a que hubiera un crecimiento espontáneo en ellos sin echarle ganas. Tenían que echarle ganas, tenían que trabajar duro. Pero tomando otra vez la libertad de enfocarnos desde el punto de vista de Pablo, podemos ver aquí que Pablo no era un predicador indiferente, que Pablo era un predicador al que le importaban las almas. Vemos 2 cosas muy importantes en el comportamiento de Pablo en estos 4 versículos. Vemos que hablaba él con amor y vemos que hablaba con paciencia. Me llama la atención el versículo 2, específicamente en cuanto al amor, porque dice el versículo 2: os di a beber leche y no vianda. ¿Alguna vez ha visto seguramente cómo una madre prepara el alimento para su hijo? El primer alimento que recibe el hijo, aparte del oxígeno y del agua, desde luego, es el darle el pecho, el amamantar al niño.
Es un alimento que solamente Dios pudo haber preparado, que está dentro de la madre, y la madre en sí está dándole de comer de sí misma a lo que el niño le hace falta, le está dando de comer de su propio cuerpo. Quiere decir que la madre tiene que preocuparse en que lo que salga de ella sea algo positivo. Ustedes y yo sabemos las consecuencias de que una madre, por ejemplo, tome alcohol a la hora de estar amamantando, o que fume a la hora de estar amamantando. No puede hacer eso y pensar que el niño va a crecer bien, o que no va a hacer alguna cosa positiva. Aquí Pablo usa la imagen de este niño que está recibiendo la leche, lo más preciado, lo más sencillo, lo más básico, antes de darle la vianda, como una madre prepara el alimento para su niño. Después de que el niño sale de esa etapa del amamantado, tiene que darse de papilla. Ahí tiene que colar uno los elementos, ya sea los chícharos, o la papita, o la calabacita, y darle de comer con mucho cuidado al niño. Hermanos, el predicador tiene que ser así. El predicador tiene que ser un predicador de amor, que no sea indiferente con las necesidades de la congregación. Y desde luego no solamente de amor, sino de paciencia también. ¿Cuánta paciencia tiene que tener una persona? Porque dice el versículo 3, porque aún, bueno, dice el versículo 2, perdón, os di a beber leche y no vianda, porque aún, subraya la palabra aún ahí, aún quiere decir que después de tanto tiempo. Si usted y yo analizamos lo que dice Hechos capítulo 18 en cuanto al establecimiento de la iglesia en Corinto, Pablo estuvo ahí 18 meses, 18 meses, año y medio estuvo en Corinto predicándole a estos hermanos. No solamente él, sino otros hermanos equipados como Apolos estuvieron predicando en esta congregación, esperando que la iglesia progresara. Y si usted y yo estudiamos lo que la primera y la segunda carta de los Corintios es, vemos que el progreso de la iglesia era muy lento, muy lento. Que cosas que debieron haber ellos tomado en cuenta desde un momento y aprendido, les tomó mucho tiempo en aprender. Cuando sale el predicador de la escuela de predicación a veces, y lo hemos visto lamentablemente en algunos de nuestros graduados, se le olvida actuar con amor y con paciencia. Y después oímos de los problemas que causaron, no los hermanos, sino a veces la falta de paciencia. Tiene que llegar uno, hermanos, a una congregación a veces y actuar con amor y con paciencia. Es cierto que no podemos comprometer la verdad, pero veamos el comportamiento de Pablo en esta situación. Pablo no solamente estaba cortando a los hermanos, no solamente estaba diciéndoles váyanse de aquí, malditos pecadores. Pablo estaba actuando como una madre actúa con un niño, con el amor y con la paciencia necesarios. No podemos ignorar esto de parte del apóstol Pablo, y no podemos ser indiferentes a las necesidades y a las características de cada congregación. Dice el versículo 3, porque aún sois carnales. Otra vez la palabra aún ahí. Pues sabiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales. ¿Conoce alguno de ustedes alguna congregación en la que no haya celos, contiendas, disensiones? En toda congregación hay, como en toda familia hay, entre los hermanos hay, como los hijos de un padre, de una madre. En el mismo caso, en la iglesia del Señor, hay celos, contiendas y disensiones. Es algo que debemos dejar eventualmente, debemos progresar a ser cristianos maduros, pero qué lamentable era que tenía la actitud del versículo 4, diciendo yo también soy de Pablo, o yo de Apolos. Dice Pablo, esas son actitudes carnales. Pero lo que quiero destacar aquí, lo que queremos destacar aquí, es la actitud de amor para con ellos, la actitud de paciencia con ellos. ¿Por qué? Porque Pablo no era indiferente. No echaba esto nada más al aventón y decía, pues ay, que se hagan bolas ellos. Si no quieren entender, que se amuelen y que se los cargue el tren. No puede ser así la actitud de cristiano, sobre todo la actitud de predicador. Seamos vacunados entonces esta mañana. Vacunémonos, pongámonos el shot, salgamos de aquí, no siendo predicadores indiferentes, sino al contrario, predicadores a los que nos importe realmente las almas. Porque la iglesia no es nuestra, es la iglesia de Cristo, las almas son del Señor, estamos aquí para salvar las almas, no para perderlas. Es fácil perder algo que no nos costó a nosotros, pero le costó a Cristo su sangre. No seamos indiferentes. Número 2, versículo 5 ahora. No solamente vacunados en contra de la indiferencia, sino vacunados también, queremos salir de aquí de esta manera, vacunados en contra del orgullo. Dice el versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Somos qué? Servidores, por medio de los cuales habéis creído,
y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Sigue diciendo hasta el versículo 9, dice, así que ni el que planta es algo, subraya eso, no somos nada, ni el que planta es algo para que se crea él que es alguien o algo, ni el que riega es algo tampoco, sino ¿quién es algo realmente aquí? Dios es algo, que da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿Qué son ellos? Son solamente servidores. Somos, que dice el versículo más adelante, dice, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros, versículo 9, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. No somos a fin de cuentas nada. Cuidado cuando el predicador piense de sí mismo que es algo realmente. Dice el versículo 5, somos servidores. Somos trabajadores, versículo 6, somos colaboradores del Señor. Versículos 7 y 9, no somos en realidad nadie, no somos en realidad nada. Pero el problema del predicador es cuando él piensa, esta obra es mi obra. Y a mí me ha tocado oír predicadores que dicen, estos son 15 años de mi trabajo. No son 15 años de tu trabajo. Tú solamente has recibido la gracia de Dios para poder llevar a cabo esta misión de predicar el Evangelio, pero no es tu obra, no es tu viña, no es tu iglesia. Cuidado cuando nos unamos tanto a una congregación que pensemos que son nuestros. No, no son nuestros. Si usted sale de aquí de la escuela de predicación curado de este problema, y sale curado de la infección maligna que hay lamentablemente en los predicadores de decir, estos son mis miembros y estos son mis miembros y nadie me los toque, le aseguro que su vida va a ser mucho más feliz. En el momento en que usted diga, oh, son los miembros del Señor, si no quieren estar aquí, que se vayan a otro lugar, pero que trabajen, que hagan la voluntad de Dios, le aseguro que va a ser mucho más feliz, se va a preocupar menos. Se va a levantar en la mañana, va a ir al servicio y va a estar la congregación a lo mejor llena. Va a decir, gloria a Dios, qué bueno. A lo mejor el siguiente domingo se va a levantar y va a ver la mitad y va a decir, gloria a Dios, qué bueno. Estamos aquí porque tenemos que trabajar. Nuestra misión no es solamente llenar el edificio. Nuestra misión no es solamente bautizar. Es más, Pablo va a decir más adelante que él ni siquiera se acuerda de haber, lo había dicho anteriormente en el capítulo 1, no se acordaba de haber bautizado a nadie. Y no, sí es cierto, me acuerdo de que bauticé a fulanito y a fulanito y a fulanito. De ahí más no me acuerdo. Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Y gracias a Dios, porque podemos entender esa misión. El problema más grande, pienso yo, que tiene el predicador es ese, el orgullo. Cuando piensa que es algo y no es nada. Cuidado, porque por otro lado también el orgullo nos puede llevar a pensar, los predicadores, en que somos exentos de tener que darle cuenta a alguien. Y de que estamos arriba de la demás gente y por lo tanto tenemos el derecho de, caray, darnos ciertas libertades. Qué triste cuando el predicador del Evangelio, que supuestamente es el hombre que debiera vivir lo que predica cada domingo, es el primero en cometer adulterio, es el primero en cometer, regresar al alcoholismo, ¿verdad? Es el primero en decir a los hermanos, no hay problema si usted de repente se va a bailar, o de repente hace esto o aquello. Cuidado. ¿Por qué? Porque a veces el predicador pierde esa distancia de la que hemos hablado usted y yo, la famosa distancia epistémica, en la que a veces estamos tan lejos de Dios que no nos puede acercar Dios con su gracia, con su amor, o llamarnos con ese llamamiento que hace constantemente, y a veces estamos tan cerca de Dios que ya no nos vislumbra la gloria de Dios. Ya estamos tan acostumbrados, como Usa estaba acostumbrado a tener el arca del pacto en la casa todo el día. Y el día que se tomó la confiancita de agarrarla, ese día fue el día en que murió. Cuidado, porque eso puede pasar con nosotros. No podemos evitar ir a Lucas capítulo 17, ¿verdad? Estamos pensando inmediatamente en Lucas 17, cuando el Señor Jesucristo nos habla de cómo debemos de considerarnos al ser siervos del Señor. Dice el versículo 7, Lucas 17, 7, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice eso. ¿Qué le dice el versículo 8? No le dice más bien, prepárame la cena y cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú.
¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debimos hacer, hicimos. Simplemente es la actitud. Hay que decir, qué extrema actitud, qué lamentable que pensemos así. No, es la manera en que el Señor quiere que nos observemos, que nos veamos, que nos consideremos, que realmente tengamos esa actitud de servicio. Y otra vez, hay tantos ejemplos de ello que hasta es triste mencionar a los hermanos que por mucho tiempo pensaron: no se esfuercen tanto, yo estoy aquí for the long run, decía un amigo mío. Yo estoy aquí por la larga jornada. Y espero aquí, tengo que administrarme, porque no quiero quemarme, no quiero hacer muchas cosas y que me vaya a enfermar, que vaya a pasar algo. Lamentablemente, ya le predica el hermano, ya ni se reúne en la iglesia el hermano. Cuidado cuando el predicador piensa de sí, que tiene el derecho de darse ciertos breaks, o tener ciertas ventajas, o ciertos privilegios. No los tenemos. Pero por último, la última vacuna que queremos inyectar esta mañana es nuestro hermano Enrique. Darle su último shot para que esté protegido contra estos males que hay allá afuera. Es el versículo 10 al versículo 15. El problema, la enfermedad del desenfoque, la distracción. El diablo es bien bueno para distraernos. Creo que una de las principales herramientas del diablo es la distracción. Le encanta distraer. Le encanta ponernos un espejito enfrente, y mientras que nos deslumbra con el espejito, nos está robando las riquezas espirituales. Nos está grabando en las bolsas para saquearnos. Dice el versículo 10, regresando a 1 Corintios 3, conforme a la gracia de Dios, raya esto por favor, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, conforme al privilegio que tengo, dice Pablo, conforme a la chance que tenemos. ¿Cuál privilegio es este? El privilegio de predicar el Evangelio. Es un gran privilegio el poder pararnos para hablar los oráculos de Dios. Conforme a la gracia que Dios me ha concedido, dice, me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Cuál es el enfoque del que debemos estar bien conscientes? ¿Cuál es el desenfoque del cual debemos de alejarnos, del cual debemos de curarnos? El enfoque es esto: nada más estamos obrando en la viña del Señor, hay que enfocarnos en nuestro trabajo. Que si los hermanos en Houston están torcidos, lo siento, no digo esto por ninguna, que si los hermanos en Cleveland están torcidos, que si los hermanos en Tyler están torcidos, que si los hermanos en Monterrey están torcidos, que si los hermanos en Dallas o en Everman están torcidos. Lo siento mucho. Mi principal misión, mi principal enfoque es enfocarme en mi vecino. Hablar del Evangelio a mi primo. Hablar del Evangelio a la señora que es mamá de la niña con la cual mi hija se junta en la escuela. Es mi principal misión. Tengo que predicar el Evangelio. A veces me distraigo con cosas que no debería distraerme. Debo de enfocarme otra vez. Que si de repente hay algún problema de cualquier índole, tengo que recordar que mi misión es mirar cómo sobreedifico. Dice Pablo que él era el perito arquitecto, él era el experto que puso el fundamento. ¿Por qué? Porque él puso el fundamento esencial. Dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cristo es el fundamento. Nadie más puede poner otro fundamento. Si nos enfocamos en que esa es la fundación, lo demás va a ser cosas positivas. Lo demás va a ser cosas grandes para la obra del Señor. Ahora, fíjese cómo lo dice Pablo. Pablo estaba consciente de que esto era algo que variaba. Dice el versículo 12, y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, bueno, fíjese lo que dice el versículo 13. Atención, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. A lo mejor yo estoy haciendo mi obra, pero estoy más preocupado en la obra del otro. Y digo, mira qué mal está obrando aquel, mira qué mal está edificando aquel.
Mira nomás, es una construcción hecha a la carrera, al aventón, no va a durar nada, casi como lo que decían de la escuela de predicación. Hace algunos años decían, estos escuincles no saben de estas cosas, y a lo mejor realmente no sabíamos de estas cosas, pero es que nosotros no éramos los que teníamos que obrar aquí, sino que Dios es el que da el crecimiento. Mientras el fundamento sea firme, sea que esté el hermano Jesse, o el hermano Willy, o el hermano Obed, o el hermano Miguel García, o el hermano Albert Serna, que por años también han enseñado, ¿verdad?, aquí en la escuela de predicación. Sea quien sea que esté, mientras el fundamento siga firme, cada quien va a dar cuenta por lo que edificó. Así que no vamos a preocuparnos entonces por lo que otros están haciendo, sino que voy a enfocarme en lo que yo debo de hacer. El fundamento es Cristo, mi obra es la que va a ser probada por fuego. Dice el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, dice el versículo 15, él sufrirá pérdida, ¿verdad?, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fe. Qué importante es entonces estar vacunado de estas tres cosas. Vacunados en contra de la indiferencia. ¿Cómo nos vacunamos contra la indiferencia? Con amor, con paciencia. Conscientes de las necesidades de la iglesia y de que no todos tienen el mismo nivel intelectual o espiritual que tengamos nosotros. Tenemos que vacunarnos entonces contra el orgullo también, como recordando que somos siervos inútiles, que estamos aquí nada más para servir, que somos colaboradores de Cristo, y que es una gran misión la que tenemos. Y debemos de vacunarnos en contra del desenfoque y reconcentrarnos en lo que realmente tenemos que hacer en nuestra vida. Hay un último pasaje que quisiera leer, y alguien nos recomendó leer este pasaje para los predicadores todos los días. Es la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Y póngase usted a pensar, ¿cómo sería diferente nuestra vida como predicadores si leyéramos esto todos los días realmente? Si realmente leyéramos este pasaje todos los días. Segunda Timoteo capítulo 2, versículos del 2 al 13. Y todavía llevando más allá, ¿no? ¿Cómo sería nuestra vida si lo memorizáramos? Me da gusto decir esto delante de hermano Willy, porque ahí en la congregación estamos empezando a memorizar la escritura. Ayer nos pusimos el primer reto de esta semana. Vamos a memorizar un pasaje y la siguiente semana memorizaremos otro, y esperamos que no se nos olvide llevar a cabo esto. Pero se imagina cómo será diferente nuestra vida si esto está presente constantemente en nuestros días. Dice la segunda carta de Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 13. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Confiamos en que el grupo de hermanos que está aquí son hermanos idóneos para enseñar también esto a otras personas y ser salvas. Dice el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Fíjense cómo pone eso en medio Pablo, y dice, si esto está presente en tu vida, si te acuerdas del sacrificio de Cristo y de su resurrección, tu vida será diferente. En el cual, dice el versículo 9, sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Vemos aquí no solamente indiferencia de Pablo, nada de indiferencia de Pablo, sino una preocupación real por las almas. Vemos una ausencia completa de orgullo, quiere decir que estaba realmente humilde Pablo sirviendo a Dios. Vemos un enfoque total en esto. Dice el versículo 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos fieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Solamente le deseamos lo mejor a nuestros hermanos Morales, que el Señor bendiga su ministerio.
que tengan muchos años de servicio, que tengan muchos años de salud, para que puedan servir y ayudar a muchas personas a llegar a Jesús.